Bueno, lo más preocupante es justamente eso, que los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal, que es el tribunal que confirmó las condenas, eh, prácticamente no brindan argumentos ni brindan respuestas a todos los planteos que hicimos desde la defensa. Eh, Fundamentalmente, lo que sostienen en frases absolutamente vacías es que el juez Ríos, que es quien condenó, brindó argumentos serios, brindó razones valederas, no responde ninguno de los cuestionamientos de la defensa e incluso en algunos casos avala razonamientos indiscutiblemente absurdos, ¿no? En el caso de Daniel Ruiz está acusado de haber disparado con un elemento pirotécnico contra el personal policial y se probó durante el juicio, mediante una pericia que el propio tribunal reconoció, que los disparos del elemento pirotécnico fueron hacia arriba y en ningún caso contra el personal policial. Así todo, se lo condena por este hecho y la Cámara de Casación, los jueces de la Cámara de Casación, ninguna respuesta dan a los planteos de esta defensa. Este, lo grave del caso es que el tribunal que se supone que tenía que revisar y dar respuesta a todos los cuestionamientos que hicimos, tanto esta defensa como la defensa de Aracaki, no dijo nada, no dio ninguna respuesta y se limitó a confirmar las condenas de dos militantes populares en el marco de una movilización social. Bien, estas irregularidades que me estás comentando, ¿no es cierto? Que hay ciertas acusaciones o están basadas en principios que parecen no ser ciertos. ¿Cómo se fueron lidiando con estas cuestiones? No, desgraciadamente todo el proceso estuvo viciado de este tipo de situaciones. En el caso de Daniel Ruiz estuvo 13 meses preso sin ningún tipo de explicación, con 3 intervenciones de la Cámara Federal de Casación Penal, con la intervención incluso de la Corte, hasta que un día los jueces se dieron cuenta que estaba erróneamente bajo prisión preventiva, que no correspondía. Bueno, este tipo de irregularidades, de absurdos, de forzar interpretaciones o razonamientos con el solo objetivo de mantener en ese momento encarcelado a un militante popular y ahora de justificar condenas injustificables, es lo que atravesó todo el proceso. Acá se condena a dos militantes populares por intimidación pública, como dijiste. Bueno, la intimidación pública es cuando uno genera una situación que provoca una alarma social, una situación de terror, una situación que genera, por decirlo de alguna manera, una estampida. Por ejemplo, si yo digo que hay una bomba en determinado lugar y que va a explotar, y bueno, genero una situación de terror y la gente se va corriendo desesperada, bueno, eso básicamente es la intimidación pública. Y acá estos militantes lo que hicieron fue participar de una movilización social donde hubo situaciones de conflicto, pero donde la gente que salió en estampida en función de los gases lacrimógenos arrojados por la policía. O sea, de ninguna manera puede haber intimidación pública en un hecho de estas características. Entonces, eh, es muy dificultoso poder explicar lo obvio, o sea, los condenan por situaciones y por hechos que no son delitos. O sea, Daniel Ruiz no cometió ningún delito. Hay una filmación que dura 15 segundos, que es todo lo que se ve de él en la movilización, utilizando un elemento pirotécnico disparando hacia arriba. O sea, un tres tiros básicamente. Lo que pasa en todas las manifestaciones. O sea, si un militante que tira un tres tiros hacia arriba termina condenado, entonces cualquier persona en cualquier movilización corre el riesgo de sufrir una condena. Eso es lo más preocupante del caso, eso es lo más preocupante de toda esta situación. Ahora, qué paradójico, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de que se lo acusa de alterar el orden público, por así decirlo, cuando en realidad lo que alteró el orden público y generó que una movilización masiva fue este ajuste cruel del 14% sobre el haber de los jubilados por el entonces gobierno, ¿no? Ahora, lo que te quiero preguntar es esta diferencia que hay entre las condenas. Tenemos una condena de 3 años y una condena de 3 años y 4 meses. ¿En qué se basa esa diferencia?
La diferencia fundamentalmente es porque en el caso de Arakaki se lo acusa de las lesiones a un policía. A pesar de que a él se lo ve cerca de la situación, está probado también que él no le produjo esas lesiones al policía. Entonces, es esto, digamos, es buscar, de hecho no es casualidad que se elija y se hayan ensañado con estos militantes, fueron reconocidos por fotografías poco tiempo después del hecho. En el caso de Daniel Ruiz, era compañero de militancia de Sebastián Romero, que se viralizaron las imágenes una y otra vez en relación a él, y contra ellos dos, que fueron unos de los primeros acusados en la causa, evidentemente hubo una voluntad de avanzar contra ellos, criminalizarlos y condenarlos a cualquier costo, porque es esto, nosotros en muchos casos, en situaciones de judicialización de la protesta, nos vemos enfrentando situaciones donde de alguna manera puede interpretarse, aunque forzadamente, que el militante haya cometido alguna acción que pueda ser considerada delito. Y entonces discutimos eso. Digo, si los militantes están ocupando una fábrica en el marco de una protesta, bueno, nosotros decimos que es un legítimo derecho y, no sé, la patronal dirá que están usurpando o afectando la posesión del inmueble. Pero estamos discutiendo sobre algo muy concreto y objetivo, en todo caso es la interpretación legal de ese mismo hecho. Bueno, en el caso de Arakaki Ruiz, no hay ningún hecho objetivo para interpretar. O sea, Daniel Ruiz no atentó contra el personal policial en ningún momento, porque lo único que hizo fue disparar un elemento pirotécnico hacia el cielo. Y en el caso de César Arakaki, no se comprobó que le haya pegado a ningún policía. Y así todo está condenado por esas lesiones. Entonces, lo grave del caso es que nosotros vemos cómo, digamos, se avanza sobre la criminalización de la protesta, dejando de lado absolutamente la prueba que hay en la causa. Entonces, estamos defendiéndonos de algo que es inexistente, de prueba que no existe y de situaciones que nunca sucedieron, y a pesar de eso, hay 2 militantes que están condenados a una pena de prisión efectiva. Ahora, bien sabes que justo me sacaste las palabras de la boca, porque hablaste, por un lado, de persecución judicial, de ensañamiento, de la criminalización de la protesta. Ahora, ¿qué conjetura nos podés compartir sobre esto? ¿Por qué justamente existe esta persecución con estos 2 militantes? ¿Por qué razón puntual? De alguna manera fueron el símbolo, digamos, de la situación que se dio en ese momento. En ese momento el gobierno de Macri, frente a este tipo de movilizaciones, recordemos que el 14 de diciembre, la movilización que se realizó 4 días antes, terminó con una feroz represión de gendarmería, y la del 18, que es a partir de la cual se los imputa a Arakaki y a Ruiz, fue de tal magnitud que logró frenar no la reforma previsional, pero sí la reforma laboral, que era lo que seguía, digamos, ¿no? Dentro del plan del gobierno de Macri. Y evidentemente hubo una voluntad de estigmatizarlos, perseguirlos y criminalizarlos, y por eso es la única explicación. De hecho, por ejemplo, en el caso de Daniel Ruiz para que se entienda, hay varios militantes imputados en esta causa, incluso algunos que no han sido juzgados todavía. Daniel Ruiz estuvo 13 meses preso y nadie se explica por qué. Entonces, ¿cuál es la explicación? Y evidentemente, digamos, frente a la respuesta popular que se dio ese día, bueno, hubo una voluntad de que frente a eso la respuesta del Estado tenía que ser fuerte, tenía que ser contundente, claramente para generar miedo en los militantes populares, claramente para generar o para dar el mensaje de que si se dan semejante nivel de respuestas de las organizaciones populares, del pueblo movilizado frente a una decisión gubernamental, bueno, la respuesta va a ser esta. La interpretación que hacemos es esa, porque es, digamos, lo que normalmente se intenta a través de la utilización de las herramientas judiciales y a veces de la represión directa. Generar miedo para intentar generar desmovilización. Afortunadamente, tanto desde lo discursivo como en la práctica, nada,
las organizaciones y los sectores populares frente a situaciones como esta se siguen movilizando y siguen saliendo a la calle, pero entendemos que el objetivo fue ese básicamente. Martín, ¿qué caminos judiciales quedan ahora por seguir luego de estas condenas? Y desgraciadamente el único camino que nos queda es la Corte. Nosotros interpusimos un recurso extraordinario que nos fue rechazado y presentamos un recurso de queja directamente ante la Corte Suprema de Justicia, tanto la defensa de Akaki como nosotros. Y es la única instancia a nivel de la justicia local. Así que, más allá de ese recurso, que la Corte seguramente se va a tomar su tiempo en considerarla y esperemos que efectivamente la considere. Bueno, además están las denuncias públicas y la visibilización de esta situación, porque la verdad que sería un peligroso precedente confirmar condenas por hechos donde no hubo ningún delito y en todo caso el único delito, entre comillas, fue que 2 militantes populares salieron a la calle a expresar su abierto desacuerdo con una política gubernamental que además implicaba menos derechos contra los jubilados. Y eso, la confirmación de la condena es avalar la persecución de los militantes populares utilizando las herramientas judiciales. Bien, Martín, como para ir cerrando lo último, de manera breve, ¿considerás que de alguna manera el contexto habilita esta criminalización de la protesta? Un contexto actual, ya sabemos a lo que nos referimos. Y yo creo que sí, porque en mayor o menor medida, o sea, hay un discurso unívoco que tiene que ver con el rechazo a las medidas de acción directa de los trabajadores, del pueblo organizado. En algunos casos, como Bullrich, como Milei, es un discurso abiertamente represivo, digamos, ¿no? Pero creo que el contexto digamos, pone en riesgo de manera mucho más clara el derecho de las personas a expresarse, a reclamar ante las autoridades, a movilizarse y a ejercer el derecho a la protesta pública, a la protesta social. Me parece que más que nunca, digamos, desde distintos sectores, desde esto, lo que hacen ustedes, la visibilización a través de un medio de comunicación, y el compromiso de los distintos sectores para respaldar el derecho a la protesta es sumamente importante.